Bienvenido, bienvenida a otro episodio del podcast. Nuevamente, gracias por tu apoyo, gracias por escuchar este episodio y gracias por tu constante apoyo en las diferentes redes sociales. Cuando yo empecé en el tema del desarrollo personal, en todo este mundo de explotar y conocer el potencial humano, yo vivía en Asia, con mayor precisión en Sri Lanka. Ahí empecé a consumir muchísimo contenido y encontré con un personaje que es muy reconocido en el tema del desarrollo personal y el emprendimiento. Su nombre es Tai López. Yo accedí a uno de sus cursos y aún recuerdo una de las lecciones que más me cambió la vida, y de esto quería hablar en ese podcast. Esa lección se llama el pesimismo práctico. Entonces, tenemos, por un lado, el pesimismo, la persona que cree que todo va a salir mal todo el tiempo, que tiene un discurso súper destructivo, que de alguna forma siempre está viendo el lado malo. Y por el otro lado, tenemos al optimista delirante, que cree que todo va a salir bien, que cree que todo está de su lado todo el tiempo y no observa ciertos factores y no tiene en cuenta ciertas variables. Una de las historias que contaba Tai López para explicar el pesimismo práctico es acerca de Conrad Hilton, que si tú sabes más o menos quiénes son los Hilton, una de las mayores cadenas, o bueno, la familia con la mayor cadena hotelera en el mundo. Hablaba de Conrad, que es la persona que inició todo esto. Bueno, y Tai López contaba que Conrad inició más o menos en 1919 cuando compró su primer hotel. Este hotel se llamaba el Mobley Hotel en Texas. Si tienes presente el contexto, que es 1919, es después de la Primera Guerra Mundial, había muchos desafíos económicos y había una situación financiera bastante complicada. A pesar de ello, Conrad logró hacer que el hotel fuera rentable y comenzó a desarrollar su visión para expandirse en la industria hotelera. Años más tarde, más o menos en 1925, esta cadena y los hoteles de Conrad Hilton se empezaron a estabilizar. Pero también en esta época, si tú conoces un poco el contexto y la historia, estamos en una de las mayores crisis económicas de la historia. Esta situación afectó durísimo la cadena de hoteles porque obviamente nadie tenía dinero y pues la asistencia a los hoteles se vio claramente afectada. Conrad Hilton tenía una filosofía de vida y empresarial que es única. Decía que se centraba en la importancia de la hospitalidad y en proporcionar un servicio excepcional a todos sus huéspedes sin importar las condiciones en que se estuviera. Cuando se vivió la Gran Depresión, Hilton pues prácticamente entró en bancarrota, pero mantuvo ese enfoque, mantuvo esa mentalidad. Y de hecho buscó varios inversionistas a los cuales les dijo, oiga, venga, pues yo sé que estamos en un mal momento, pero yo confío en revertir esta situación y yo lo voy a pagar después. Años más tarde se estabilizó la economía, se estabilizó un poco el contexto y podemos ver que pues los Hilton construyeron un imperio gracias a la perseverancia y a la estrategia que mantuvo Conrad durante estos años. ¿Por qué te traigo este tema y por qué hablo del pesimismo práctico? Como tú pudiste escuchar en el primer episodio de esta temporada, hablaba de la positividad tóxica, cuando la positividad se vuelve delirio, cuando la positividad no te deja ver o te nubla el panorama y te hace omitir ciertos detalles. Acá vamos a avanzar un poco más. Vamos a hablar de cómo aplicar el pesimismo y hacer que mejore tu vida. El pesimismo práctico se trata de ser pesimista en término corto o a corto plazo y optimista en el largo plazo. Obviamente, no vamos a caer en un delirio. Lo que hizo Conrad Hilton fue precisamente esto.
Cuando estaba en la crisis económica, cuando estaba sumergido en la Gran Depresión, empezó a contemplar los diferentes factores que estaban afectando. Empezó a decir, oiga, esto puede salir mal, los clientes no van a venir, los inversionistas no me van a dar dinero. Y empezó a aplicar el pesimismo, pero para observar qué factores pueden salir mal y así prepararse. Cuando contempló tantos factores, cuando pudo hacer un análisis mucho más complejo y mucho más rico en términos de qué puede salir bien y qué puede salir mal, se preparó mucho más. Cada vez que le daban una negativa, añadía un factor que podía salir mal. Y esto lo utilizó a su favor para prepararse en la próxima entrevista y en la próxima reunión con un inversor. Poco a poco perfeccionó tanto esto que los inversores le daban dinero por su persuasión y por su preparación en las diferentes reuniones. Otra historia que también te quiero contar es una de Kobe Bryant. Él decía que yo prefiero irme un 0.30 en tiros a un 0.9. Y te voy a explicar un poco qué significa. Entonces, cada vez que él hacía un tiro, decía, oiga, yo nunca me voy a ir con 9 tiros fallidos consecutivamente en un partido. Pero, si me pasara eso, prefiero irme un 0.30. Porque un 0.9 diría que yo me rendí. Un 0.30 diría que yo lo intenté. Claramente, él se preparaba y lo intentaba y era persistente y obviamente perfeccionaba su técnica y perfeccionaba su mentalidad, pero contemplaba que podía salir mal. Este pesimismo práctico realmente es una de las herramientas que más me ha ayudado a mí porque me ha permitido entender que, primero, muchas cosas pueden salir diferente como yo espero y sobre todo prepararme para ellas. Y con eso te quiero hacer varias preguntas. Primero, ¿cómo puedes aplicar este pesimismo práctico a tu vida? ¿Cómo puedes aplicarlo por lo menos en el área financiera? Puedes llegar a entender, oiga, ¿y si entramos en una situación financiera complicada? ¿Y si yo me enfermo y no soy capaz de trabajar? ¿Y si esta plata no la recibo? ¿Y si por cosas de la vida me hackean la cuenta o me roban el dinero? ¿Estoy preparado para eso? ¿Tengo en cuenta esos factores? ¿Tengo en cuenta esas variables? ¿Tengo en cuenta esas circunstancias? ¿Cómo me puedo preparar para eso? En el área de las relaciones. Oiga, ¿qué puedo hacer si estando en pareja esta persona llega a ser infiel o no? ¿Qué puedo hacer si esta persona se enferma? ¿Estoy preparado para seguir mi vida? ¿Estoy preparado para tomar otro camino contando con eso? ¿O voy a entrar en el discurso, no, eso no me va a pasar a mí, si hablo de eso lo voy a llamar? Es importante, si aplicamos este pesimismo práctico, ser consciente que nos puede pasar ciertas circunstancias y ciertas eventualidades, pero para prepararnos. Si no hablamos de lo que puede pasar, va a ser muy difícil que entremos en capacidad de reacción. Y sobre todo, si nos preparamos desde mucho antes, va a ser más fácil. Va a haber un shock, obviamente, por el cambio, pero va a ser mucho más fácil una transición. Entonces, volviendo a lo de las áreas, bueno, supongamos que no estás en pareja, también puedes aplicar el pesimismo práctico. A corto plazo, oiga, nadie va a estar conmigo, soy poco querible en una relación, estoy fallando mucho en las relaciones, y encontrar y explicar de alguna forma qué es lo que puede salir mal contigo. ¿Pero para qué? No para quedarte ahí y regodearte en el pesimismo, sino, oiga, bueno, si yo soy poco creíble, ¿qué puedo hacer yo para transformarlo? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi relacionamiento con los demás? ¿Qué puedo hacer yo para desenvolverme de otra forma en una relación? Si puedo empezar a ver con pesimismo todo lo que puede salir mal en mi vida, me puedo preparar desde antes.
En el área profesional, lo mismo. Oiga, bueno, tal vez la empresa donde estoy cierra. Tal vez con la persona que estoy trabajando o para la persona que estoy trabajando, de un momento a otro dice que ya no quiere trabajar conmigo. ¿Estoy preparado para eso? ¿Soy consciente que eso me puede suceder? Me preparo desde antes, pero obviamente aplico el optimismo a largo plazo. Entonces, listo. Si yo quiero mejorar mi situación, si quiero progresar, lo voy a lograr. Pero tengo que ser persistente y tengo que ser inteligente para moverme. Tengo que prepararme desde antes y aplicar optimismo y de alguna forma energía positiva hacia el futuro. Moverme contemplando el escenario, pero moviéndome positivamente hacia el futuro a largo plazo. Y este enfoque y esta mentalidad de verdad te puede ayudar muchísimo porque es una combinación, creo que de las más balanceadas y las más funcionales que puedes aplicar para lograr tus objetivos y al mismo tiempo ser consciente de tus falencias y de tus alcances. Ten presente que de alguna forma, si eres consciente de tus alcances, si eres consciente de lo que eres capaz y no eres capaz de hacer, puedes encontrar las formas para apoyarte en otras personas y sobre todo para mejorar tus debilidades y explotar tus cualidades. Recuerda que también el programa 1 a 1 está abierto. Si quieres aplicar, puedes ingresar en los links de las diferentes redes sociales y llenar el formulario. Una vez lo llenes, va a contactar directamente contigo y hago una pequeña entrevista. Y recuerda que próximamente se va a venir un programa que te va a ayudar muchísimo en mejorar tus relaciones de pareja. Espero que este episodio te sirva, lo apliques y de verdad seas consciente que no se trata de escoger un extremo o el otro. Se trata de fusionar los dos y tú encontrar tu propio balance sin caer en el espiral descendente que es el pesimismo, ni caer en el delirio disfuncional que es el optimismo, sino fusionando los dos mundos, ser capaz de entender que somos capaces de lograr muchas cosas, pero también somos vulnerables, que tenemos mucho potencial, pero también tenemos muchas falencias. Y cuando tú eres consciente de los dos mundos y los integras, ahí es donde encuentras el cambio y ahí es donde encuentras la transformación. Te deseo un excelente día y una excelente semana.